Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Me dan unos segunditos, por favor. Bueno, buenas tardes. Eh, el día de hoy, como es ese conocimiento, bueno, esperando que toda la semana les haya ido súper bien, esperando que todo el conocimiento, todo lo referente a pedagogía, ya haya quedado un poquito claro. Ya la clase anterior vimos algunos temas importantes, como sobre todo la evaluación, ¿no? Eh, la evaluación, ustedes, la clase anterior, ¿qué tipos de evaluación ustedes recuerdan que hablamos? ¿Quién me puede decir qué tipo de evaluación tenemos nosotros que realizarles a nuestros estudiantes? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Ya, para hacerles un pequeño retroalimentación de la clase anterior, ¿no es cierto? Tenemos evaluaciones de tipo diagnóstico, de tipo formativo. Me voy. Tengo clases, a nadie le importa. O sea, yo estoy aquí berracándome la verga. Ya, por favor, siempre ayudémonos con nuestros micrófonos para
poder continuar con la clase. Ya, entonces los tipos de evaluación, como les estaba mencionando, tenemos la evaluación eh, formativa, de diagnóstico, sumativa, ¿no es cierto? La de diagnóstico, ¿para qué era? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál es el objetivo de la de diagnóstico? Muy buenas ¿Recuerda tardes. alguien? Buenas Buenas tardes. tardes. Se conoce que la prueba diagnóstico es para evidenciar el nivel de conocimientos que traen los estudiantes al inicio de un ciclo que se va, sea, perdón, al inicio del ciclo que vamos a llevar. Entonces sabemos que esa prueba nos permite saber desde dónde vamos a continuar según el nivel que ellos demuestren que están teniendo. Ya, muy bien. Sí, ¿no es cierto? Entonces es para que nosotros también hagamos una retroalimentación luego, Así ¿no? es. Luego de conocer los conocimientos que tienen nuestros estudiantes, esto nos sirve para luego tener una retroalimentación, para ver si nosotros podemos reforzar esos conocimientos o esos vacíos que nuestros estudiantes tienen. La evaluación formativa, ¿alguien se acuerda de qué consta? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación formativa sobre todo? De todo lo aprendido durante el periodo inicial o periodos que se han ido ya realizando. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es el proceso, ¿no es cierto? Que se va durante todo el periodo, durante el trimestre, durante el quimestre, que bueno, en la actual ley ya es por trimestres, ¿no es cierto? Entonces, bueno, durante todo el periodo, ¿sí? Y la sumativa, ¿alguien recuerda? Ya, la sumativa es la evaluación que se da al final, ¿no es cierto?, de un periodo, para ver qué tanto de conocimiento tienen nuestros estudiantes. Pero bueno, es una de las notas prácticamente, ¿no? Una de las calificaciones que tiene nuestro estudiante. Sí, que en la actual ley, sí, en la actual ley ya no tiene la misma cantidad o el mismo porcentaje de la calificación, ¿no? Ahora es tan solo entre el proyecto final y la evaluación ya solamente es del 1%. Sí, ahora son grupales 45%, 45% los individuales y sobre 10, o sea, el 10% que equivale a un punto es la evaluación sumativa. ¿Sí? Entonces, luego de esto también, aparte de este tipo de evaluaciones, ustedes saben que hay la eh, evaluación heteroevaluación, ¿no es cierto? ¿Cuál será la heteroevaluación? ¿Ustedes saben a qué se refiere heteroevaluación? Coevaluación, autoevaluación. Si no estoy mal, o sea, la parte del profesor, una, o sea, tener la evaluación para el profesor y lo que ya vamos teniendo en conocimiento dentro del periodo. Para nosotros mejor por semestre. Y autoevaluación es de lo que se califica, ¿no? El estudiante, ¿sí? Por eso se realiza una evaluación, una metacognición, ¿no? En donde dice, ¿qué aprendí del tema? ¿Conozco o diferencio, por ejemplo, los números reales de los números decimales? Sí, entonces esa es la autoevaluación que el estudiante entra en conciencia y él mismo se califica, él mismo se evalúa para ver qué tanto sabe del tema. La coevaluación, en cambio, es la evaluación que se da entre pares, entre los compañeros. Y la heteroevaluación es cuando el profesor le evalúa, ¿no? Sí, le califica. Sí, entonces ese tipo de evaluaciones también son importantes durante todo el periodo, durante todo el periodo, este tipo de evaluaciones. Ya, como les decía también, la pedagogía se refiere al estudio de las personas que son em, hasta los 18 años, hasta los 18 años. Y andragogía, en cambio,
es desde los 18 años, ¿no es cierto? Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál tendrá más motivaciones para aprender? Em, ¿En la pedagogía o en la andragogía? ¿En cuál de las dos tipos de tendremos nosotros o tendrán más gusto en aprender o más motivaciones? No se olviden que la pedagogía es hasta los 18 años. En cambio, la andragogía es desde los 18 años. ¿Cuál tendrán más motivaciones? ¿Los menores de edad, sí? O sea, en el colegio, o tal vez los adultos. No sé si lo escuché bien que decía pedagogías para los menores. Sí. Ujú. Ya, los que tienen más motivaciones, sí, porque ya prácticamente quieren aprender ya por gusto, porque a veces los estudiantes de la escuela no es que quieren ir a la escuela porque quieren aprender, sino más bien por ir con sus amigos, porque tienen otro tipo de motivaciones. En cambio, los adultos, sí, los mayores de 18 años, en cambio, tienen otras motivaciones, ¿no es cierto? Ya ser profesional, ya obtener su trabajo. Sí, entonces nosotros tenemos una motivación más especial que los estudiantes, que los menores de edad. Sí, tenemos más motivaciones. Sí, entonces me permiten, voy a ver de qué manera comparto el documento para poderles indicar ahora el día de hoy sobre la andragogía. Sí, para ver las diferencias y de qué forma nosotros trabajamos, ¿no? Perdón, ¿se fue el audio? No, me permiten un segundito, estoy viendo para compartir, ¿ya? No te preocupes, Cris, mil disculpas. Ya, ahí sí, no sé si es que logran observar, ¿no? Mil disculpas, siento que se me está yendo el internet. Ya me conecto en Ya, 2 minutos. ya, gracias. Ya me los 5 minutos. ¿Qué son los minutos? Ya.
Ya, muy bien. Ahora, como les decía, la andragogía es una ciencia prácticamente que estudia los procedimientos, estrategias y métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje en los adultos, ¿no es cierto? O sea, la principal diferencia es entre pedagogía y andragogía es que en la pedagogía se enseña a menores de 18 años y en la andragogía a los adultos. O sea, ¿en qué sistemas de educación creen ustedes o en qué medios de comunicación, sistemas de educación, creen ustedes que se aprende la andragogía o se da andragogía o se pone en conocimiento la andragogía? ¿Será en los colegios? ¿Será en los institutos? ¿Será en las universidades, en las escuelas? ¿En donde el docente pone en práctica la andragogía? ¿Nadie? Ya. En los Bueno, institutos de Noches, buenas noches. universidades. ya institutos, universidades, ¿no es cierto? Institutos tecnológicos, nosotros como docente ponemos en práctica esta andragogía. ¿Será en la misma forma de enseñar tanto a adolescentes como a personas mayores de 18 años? ¿O cambiarán o variarán en algo? ¿Quién me responde? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Variará en algo? ¿Serán iguales? Y si varían, ¿en qué variarán? Ya, Creo que sí, porque siempre una persona adulta busca un conocimiento un poco más completo o también de lo que el profesor le dice, siempre busca un poco más de información. ya, muy bien, ¿no es cierto? En la pedagogía prácticamente la enseñanza es más, se puede decir personalizada, ¿no es cierto? Más en resolución de problemas, no tan de la vida diaria, con menos problemática. En cambio, en la andragogía ya va más específicamente, ¿no es cierto? Porque ya son los institutos y las universidades, ya no es que se obtiene materias generales, sino ya materias específicas de lo que uno ya empieza a tener ese gusto por una u otra asignatura o carrera. Sí, por ejemplo, si yo soy em, veterinario, ¿no es cierto? Quiero ser veterinario. ¿Qué es lo que tengo que hacer como docente? Enfocarme más hacia los problemas de esa carrera. Si yo soy ingeniero químico, tengo que enfocarme más hacia esos temas, hacia lo más específico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno ya elige la educación que desea recibir. No es que porque mi mamá me dijo y voy a seguir eso, o porque mi papá me dijo, no, sino ya tiene esa motivación, porque ¿qué es lo que él quiere ser, sí, durante su vida adulta? ¿A qué se quiere dedicar? ¿Sí? Entonces, por eso es que no, por eso es diferente la educación, ya es algo más específico hacia una carrera, hacia un gusto específico por el estudiante. En cambio, en el colegio, en la escuela, se da todo general, a nivel general, ¿no es cierto? Y porque quiere aprender también. Si ese estudiante quiere aprender, entonces el docente tiene que estar enfocado a eso, ¿sí? Hacia los problemas reales del estudiante, hacia dónde quiere el estudiante ir, qué es lo que quiere aprender, ¿sí? Siempre tiene que ser guiado hacia un, perdón, un ratito, hacia un aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Autónomo, ¿sí? Es más autónomo el aprendizaje en la andragogía, ¿sí? Es más autónomo. Como ustedes ven, por ejemplo, en la andragogía, ¿qué es lo que ocurre? Ya sí es importante la asistencia, ¿no es cierto? Sí es importante hacerles conocer los temas, la materia, pero más importante es el aprendizaje autónomo, en donde cada uno se autoeduca, sí, se autoeduca. Es importante, por eso ahora hay tantos institutos en el sentido de que no es que se les toma asistencia, no es que el docente
toma lección y si es que no tiene la lección es castigado y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, sí, el estudiante mismo se motiva, el estudiante mismo crea esa necesidad por aprender. ¿Por qué? Porque luego, al finalizar de sus estudios, va a tener un objetivo, va a tener una meta ya, ¿sí? Va a tener cumplido su meta, cumplido su objetivo. Eh, Como les decía, lo principal del proceso de enseñanza-aprendizaje en el adulto, en la andragogía, es incentivar la autodeterminación, ¿sí? El autoconocimiento, eh, metas claras, ¿sí? En diferentes ámbitos. Por ejemplo, si a mí no me gusta ser ingeniero físico, no voy a tener ese interés por aprender. Pero si a mí sí me gusta ser un famoso chef, un famoso guía turista, perdón, guía turístico, ¿qué es lo que voy a pasar? Voy a tener ese gusto por aprender, ¿sí? Porque yo tengo esa necesidad de cumplir ese desempeño productivo, ¿sí? Que brinde bienestar tanto a mi persona como a mi familia. Entonces, esas son las motivaciones que el adulto siempre va a tener en el transcurso de su estudio. Ya para eso también hay que aprender un poquito de historia, ¿sí? ¿De dónde viene esto de la andragogía? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿De dónde se remonta esto de la andragogía? Viene a cargo del docente alemán Alexander Kapp en el año 1833, para hablar específicamente de la práctica educativa, que usó el filósofo griego Platón al tratar estudiantes jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Ahí ya no solamente estaban los estudiantes menores de edad, sino también los adultos, los, las personas sobre los 18 años. También el estadounidense Edward Lindemann, ¿sí? Otro científico importante en la materia de la pedagogía y de la andragogía, ¿sí? El que realizó invaluables aportes en el ámbito de la educación de las personas mayores, o sea, de 18 años, ¿sí? Que en ese entonces se denominaba educación informal, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es una educación informal? ¿Qué es eso de educación? A ver, Esteban. Que se produce de manera espontánea. Ya, informal, ¿no es cierto? Que no necesariamente tiene que Sí que existe una inscribirse. planificación y sí que se investigue en el ámbito institucional educativo. Es una Ya, educación adquirida de un conocimiento de situaciones cotidianas. ya, ¿no es cierto? O sea, la primera situación es que no necesita prácticamente inscribirse, ¿sí? Matricularse, seguir un proceso continuo, ¿no es cierto? Estudia por gusto, estudia por motivaciones, como les decía, ¿no? Sí, entonces desde ahí viene esta situación. En este concepto enmarca la formación que podemos recibir fuera del sistema educativo, sí, aparte, no en el sistema como tal, no dentro de un listado que nosotros estemos en nuestra educación. Como les decía Lindemann, también aplica, ¿sí? Este, este señor, este filosofista, ¿qué es lo que hace? Ayuda a entender la educación de los adultos, ¿sí? Que se basó principalmente en algunos conceptos, ¿sí? En algunos conceptos, no es que se inventó, sino ustedes saben que siguió un método científico. ¿Qué es el método científico? ¿Qué creen que es un método científico? El método científico es una ley, un concepto que tiene que ser comprobado, ¿no es cierto? Entonces, este filósofo, científico, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Luego de seguir su método científico, creó algunos conceptos, ¿no? Investigó algunos conceptos en donde, para que haya éxito en la andragogía, tuvo que basarse en algunos de estos, ¿sí? Como por ejemplo,
Para que un adulto sienta la motivación de aprender, debe sentir una necesidad, ¿sí? Una necesidad. Por ejemplo, ustedes, ¿qué necesidad creen que tienen en este momento sobre la educación? ¿Tienen alguna necesidad como para que quieran estudiar, deseen estudiar? Por ejemplo, eh, como ejemplo, yo soy un educador empírico, ¿no es cierto? Como habíamos hablado en la clase anterior, soy un educador empírico. Estoy en clases, pero yo para poder ascender en la educación, poder mejorar mi nivel, ¿qué tengo que hacer? Seguir y tener un título profesional, ¿no es cierto? Esa es mi necesidad, mejorar la educación, mejorar los procesos que yo doy hacia mis estudiantes. Entonces, esa es mi necesidad. Y como yo necesito, yo veo que tengo esa necesidad, ¿qué es lo que hago? Tengo una motivación de aprender, ¿sí? De obtener el título de educación. Sí, entonces el primer concepto, ¿sí? Que dice Lindemann es este, ¿no? Que parte de una necesidad, como todo, como todo. No solamente en la educación, sino en la vida diaria, ¿no es cierto? Nosotros compramos algo porque tenemos una necesidad de hacerlo. Y el segundo concepto dice, los profesionales de andragogía deben centrar en la enseñanza en la vida misma. ¿Sí? ¿Qué será eso de la vida misma? Que ya parte, ¿desde dónde parte esto de la enseñanza misma? De la experiencia. Ya de la experiencia, muy bien, ¿no es cierto? Sí, a veces nosotros somos muy teóricos, sí, somos muy teóricos que decimos, nos paramos en el aula y decimos, a ver, factoreo es esto, a ver, saquen sus cuadernos y hacer el ejercicio, ¿sí? O saquen sus cuadernos, hagamos estas sales, estas oxisales en el ámbito de la química, ¿sí? Entonces no debemos de ser tan teóricos, sino más bien mezclar la teoría ¿con qué? ¿Con qué debemos de mezclar la teoría? Con la vida misma, ¿sí? Con la misma, ¿sí? Con la vida misma. Entonces nosotros siempre tenemos que estar, como les decía, resolver problemas, ayudarles a los estudiantes a resolver problemas, ¿sí? Pero en la andragogía ya son problemas ya más específicos a nuestra carrera, a lo que los estudiantes están obteniendo ese momento. Ya, muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Ya, muy bien. Las personas adultas suelen querer independizarse de sus maestros con mucha más frecuencia que los niños. ¿Sí? ¿A qué se referirá con esto? ¿Quién me puede hacer un análisis muy cortito de esto? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? Ya. Las personas adultas, ¿no es cierto? Como les decía, tratan de independizarse, ¿no es cierto? Más que los estudiantes, más que los propios de la pedagogía, más que los estudiantes de escuela que de bachillerato. Obviamente, si sabemos que los estudiantes de básica, de bachillerato están en una edad muy complicada, pero es por su edad a veces que ellos quieren independizarse. En cambio, los adultos es más por motivaciones, porque ya se sienten autosuficientes, se sienten que muchas veces conocen más que el propio docente, ¿no es cierto? Y a veces es así, por su investigación. Y al menos ahora que la tecnología nos ha ayudado a esto, ¿sí? A conocer mucho más que cualquier otra persona. Obviamente si nosotros estamos en este medio. Pero si nosotros la tecnología solamente la utilizamos para cosas negativas, obviamente, como estudiante, no vamos a seguir adelante. Pero si lo utilizamos como medios de fuentes de consulta, investigación, obviamente nuestros estudiantes van a salir mucho más, ¿sí? Van a conocer mucho más que nosotros, más que los docentes. ¿Y qué tenemos que hacer si el estudiante tal vez nos dice alguna situación que nos deja a nosotros como que no supiéramos? ¿Qué creen ustedes que se debería hacer? ¿Castigarle? ¿Vengarnos? ¿O qué creen ustedes? Felicitarle.
por la investigación que él ha hecho y por el conocimiento que puede ayudar también a que conozcan los demás compañeros y al docente también. Sí, correcto, ¿no es cierto? Nosotros no debemos castigarle ni decirle, ¿sabe qué? Por hacerme quedar mal, ¿no? Y empezarle a tomar lecciones y cosas así, ¿no? ¿No es cierto? Sino más bien aprender de él. No se olviden que ahora la educación no solamente el docente es el que enseña, los estudiantes, ¿sí? Es una horizontalidad también, como decíamos la clase anterior, ¿no? En donde los estudiantes aprenden de nosotros y nosotros también en ciertos ámbitos también podemos aprender de ellos. Y eso es muy importante. Ya, también en un grupo, un segundito, por favor. En un grupo de adultos se espera que haya más diversidad que en uno de niños, ya que la autenticidad aumenta con la edad. ¿A qué se referirá? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Mientras se van teniendo esos gustos únicos, cada persona, sí, se va volviendo más heterogéneo los grupos, ¿no es cierto? Más heterogéneos. Por ejemplo, al terminar ya los 17, 18 años, ¿qué es lo que ocurre? Todo el grupo que salió del bachillerato ya tiene gustos diferentes, cosas diferentes. No es que todos se van hacia una carrera específica, sino ya todos empiezan a tener gustos diferentes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la edad, ya empieza una heterogeneidad del grupo, ¿sí? A ser heterogéneo, ya no hay mucha homogeneidad. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos conceptos que lo dijo y lo investigó Lindemann, ¿no es cierto? Obviamente en función de su experiencia y método científico. Ya, ahora vamos a hablar sobre la psicología, sociología y filosofía. Mientras que la pedagogía suele enfocarse en los niños, como les decía, la andragogía se concentra en los mayores. Aprender durante toda su vida, no solo en la infancia. Entonces, les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que luego de tener nuestra carrera, nuestra maestría, PhD, etcétera, creen que hay para el conocimiento? ¿Qué debemos hacer para que no pare ahí nuestro conocimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Pienso que siempre debe actualizarse, porque pues mientras más lea, más conocimiento tenga, de estar actualizado de todos los conocimientos. Ya, No muy es bien, Gisela. necesario. Gracias. Correcto, Gisela. Hay una cosita. Em, ¿Y para qué será como docentes nosotros que siempre debemos estar actualizados en los conocimientos y en la tecnología? ¿Para qué será? Porque día a día las cosas van cambiando. Ya, muy bien. ¿No es cierto? Día a día van cambiando y nuestros estudiantes necesitarán que el profesor esté más actualizado. O no sé si Sí, es que, no sé si es que a ustedes les claro. ha pasado y a veces han tenido profesores que les tienen un cuaderno desde hace 20, 30 años y se le nota el cuaderno, ¿no es cierto? Y sigue dictando la misma materia. ¿Creen que estará bien eso? No, no estará bien. No, no es cierto. Entonces ustedes siempre tienen que estar actualizados, ¿sí? ¿Qué conocen ahora, por ejemplo, de la inteligencia artificial? ¿Alguien conoce, alguien ha escuchado de la inteligencia artificial? El GPT, sí. Sí, ¿no es cierto? Y no solamente hay esa aplicación, sino hay una serie de aplicaciones en donde la computadora prácticamente nos hace todo, no nos hace todo. Pero eso, ¿será correcto que nos haga todo? ¿O nosotros tenemos que em, garantizar ese conocimiento, con nuestra investigación? ¿Qué tendremos que hacer en ese caso? Garantizar con nuestro conocimiento porque algunas cosas no las hace bien, no sale todas las cosas completas. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda, pero también nos perjudica. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a nosotros qué, a ser más cómodos, ¿no? A ser más cómodos y no investigar, no leer, no relacionar más claramente
con los casos de la vida real, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer como docentes? ¿Sí? Enfocarles en la tecnología, pero siempre, siempre con un pensamiento crítico. Siempre con un pensamiento crítico, ¿sí? Y que sean autónomos, más autónomos que los estudiantes de colegio, ¿sí? Más autónomos, la autoeducación, sin dejarles a un lado, sin decir, usted haga por su cuenta, tampoco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que guiarnos hacia allá, pero sin dejar nosotros de ser los guías para ellos. Siempre, y nosotros nunca debemos olvidarnos esto de ser guías para ellos. Siempre debemos estar atrás del conocimiento de ellos, ayudándoles en el sentido de siendo el guía, ¿sí? Entonces, em, la pedagogía suele, como les decía, en los niños y la pedagogía en el ser humano. La andragogía en este contexto trata de cuestiones psicológicas, sociológicas, por ejemplo, sociológicas. ¿Por qué tratará en situaciones sociológicas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la sociología? La clase anterior hablábamos de la pedagogía social, sociológica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué era esa pedagogía? ¿Pensando en qué? Nosotros debemos dar la clase pensando en qué. En los recursos. Ya, muy bien, ¿no es cierto? En las relaciones que existan, ¿sí? Y los recursos que existen entre los estudiantes, entre los compañeros, ¿no es cierto? Entonces siempre debemos pensar en esto. En la situación psicológica, ¿a qué se referirá? Que cada uno es un mundo, ¿no es cierto? Cada uno es un mundo, ¿sí? Cada uno es un mundo. ¿Y dónde nos pudimos dar cuenta sobre todo esto? En la pandemia. Ahí es donde se eh, empeoraron la situación en esta de las psicológicas, porque los chicos no salían, sí, no salían, los adultos no salían muchas veces de casa. Y cuando me refiero a adultos es a los estudiantes universitarios, ¿no es cierto? Entonces empezaron a tener problemas psicológicos, ¿sí? Ya no empezaron a relacionarse con sus compañeros. Entonces, todos estos aspectos siempre tenemos que vincularlos a la formación del adulto, ¿sí? Autoeducación, ¿sí? Y la capacitación que cada uno de ellos deben tener, enfocados, como les dije, en el pensamiento crítico, ¿sí? En el pensamiento crítico. En conclusión, ¿sí? La pedagogía forma parte de las ciencias de la educación. Es una de tantas ciencias, ¿sí? De la educación. Eh, como les mencionaba, promueve el razonamiento, ¿sí? Promueve el razonamiento. ¿Para qué me servirán si yo digo 2 más 3? ¿Será su simple memoria o tengo que relacionar el razonamiento? ¿Quién me responde? Relacionar razonamiento. Ya, siempre tenemos que razonar las cosas. Siempre tenemos que razonar las cosas. No podemos simplemente decir, me memorizo las tablas, las sumas, porque no voy a llegar a ningún lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo estudio estadística en la universidad, si yo doy clases de estadística, ¿qué es lo que tengo que hacer? No solamente decir la fórmula para encontrar la mediana o la moda, qué sé yo, sino tengo que saber de dónde viene, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que los estudiantes razonen? No solamente enfocarnos en la parte central del tema, sino siempre relacionar con la vida diaria. Sí, y el debate. El debate nos ayuda a razonar. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿Nos ayuda a razonar el debate? Por ejemplo, Sí, sí, porque nos toca intercambiar ideas sobre conocimientos. ya muy bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo soy docente de la carrera de Derecho, sí, yo armo un debate sobre alguna ley. Sí, unos van a estar a favor y otros en contra, pero no es que van a estar a favor o en contra porque así es la vida, no, sino que tienen que dar sus cosas
positivas y negativas de tal o cual ley, ¿no es cierto? Y el otro grupo tiene que debatir, tiene que dar situaciones antagónicas, o sea, contrarias a lo que la otra persona dice. Y eso nos enseña a razonar, a que nuestros estudiantes razonen. Sí, ese es el principal objetivo, como les decía, de la ciencia de la andragogía. Razonamiento y autoeducación. Para esto nosotros tenemos que saber las particularidades de los adultos. ¿Todos los adultos son iguales? No. Sí, no todos los adultos son iguales. Se parecerán, sí, en ciertos aspectos, pero no son iguales. Sí, hay grupos que van a tener características similares, pero en algo van a tener diferencias, en algo van a opinar diferente, ¿no es cierto? Entonces, en estas particularidades, tenemos que decir que resulta imprescindible conocer cómo aprenden las personas adultas, los mayores, ¿sí? Para que nosotros, como docentes, realicemos de mejor manera nuestro trabajo. Es como lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? Ya vamos enfocándonos en qué es lo que debemos hacer. Autoconocimiento, ¿no es cierto? Que los estudiantes tengan autoconocimiento, razonamiento, resolución de problemas. Más reales, más enfocados a donde yo estoy estudiando, ¿no? Si yo sigo derecho, no voy a hablar problemas reales de algún tema de medicina, ¿no es cierto? ¿No? Sí, tal vez como ejemplo, sí, pero enfocado a eso, no. Si no, tendré que hacer razonales en función de mi carrera, de mi especialidad en la que los estudiantes están siguiendo. Por eso la andragogía es muy importante para el diseño de las clases, ¿no es cierto? Como les decía. E impartir las lecciones. Los adultos ya cuentan con múltiples experiencias. ¿Será lo mismo preguntar a un estudiante de 13 años los conocimientos previos que a un estudiante de unos 23 años? ¿Y por qué? ¿Cuál tiene más experiencia? El alumno de 23 años. Correcto, El el adulto de más 23 años, ¿no es cierto? conocimiento, tiene Sí, más información. sí, más información, más conocimiento, más experiencia. Entonces, los adultos ya cuentan con muchas más experiencia. Elaboran juicios personales, elaboran juicios de valor. A veces los de colegio nos dan un juicio, pero sí, muy vago, ¿no? Sí, o sea, no tan real, no tan específico. En cambio, los adultos de las universidades, de los institutos, ya nos dan un juicio de valor, algo más específico. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia que un estudiante de 13, 14, 15 años. Y siempre estar enmarcado en la enseñanza. Siempre estar enmarcado en la enseñanza. Muchas veces, ¿qué es lo que hacen algunos profesores? Agarran, tal vez no preparan la clase y dice, a ver, el grupito tal, haga una exposición. ¿Qué les parece este tema de las exposiciones? Pero ya como manera definitiva, como manera de que siempre se realice esto. ¿Qué opinan eso ustedes? ¿Estará bien? Pienso que no, porque el docente, el maestro siempre tiene que argumentar la clase, porque dejarlo solamente a los estudiantes que ellos expliquen o sea, va a ser únicamente desde su punto de vista. Luego el docente tendrá que reforzar estos conocimientos. Exacto. Justamente, Gisela, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si ya nos ponemos esta situación de las exposiciones y el colaborativo, que es un tipo de técnica que les había dicho la clase anterior, ¿no es cierto? Si nosotros ya utilizamos este tipo de técnica, tenemos que hacer una retroalimentación, ¿sí? Una retroalimentación, ¿sí? Pero tampoco enfrascarnos solo en las exposiciones, porque los estudiantes primero se van a cansar todo el tiempo de lo mismo, ¿no es cierto? Y aparte, muchas veces se quedan vacíos en el conocimiento. Entonces nosotros tenemos que, si les hacemos este tipo de trabajo, tenemos que realizar una retroalimentación con situaciones que tal vez los estudiantes no hayan entendido. ¿Sí? Entonces nosotros siempre tenemos ahí que estar como el vínculo, ¿sí? Entre el conocimiento y ellos, para que ellos no se pierdan y no tengan un conocimiento
distorsionado de lo que es el tema. Otro factor a analizar es que los adultos tienden a querer aplicar los nuevos conocimientos de manera inmediata, ¿sí? Y que le aporte beneficios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hablar, enseñar de una manera que los beneficios no se van a generar rápido. Porque los adultos dicen, a ver, yo quiero graduarme de tal carrera, pero ya quieren, o sea, quieren enseguida. Entonces nosotros tenemos que enfocar que no, que a través del tiempo él va a tener sus beneficios, va a tener sus objetivos cumplidos en función del trabajo, en función del estudio, no de la noche a la mañana. Sí, ¿no? Entonces, nosotros como docentes tenemos que siempre estar enfocándoles a nuestros estudiantes en esto, ¿sí? Y por eso, la andragogía principalmente, intereses y motivaciones, ¿sí? Por ejemplo, Fernanda, cuénteme, ¿cuál es su motivación, sí, para estar estudiando lo que está haciendo, lo que hace? ¿Cuál será su principal interés y motivación? Para adquirir más aprendizaje. Ya, para adquirir más aprendizaje. ¿Será la misma motivación que Gisela, tal vez? No, porque pensamos diferente las cosas. Exacto, como yo les decía, ¿no es cierto? Cada grupo, cada persona va a ser, ¿sí? No va a ser homogénea, ¿no es cierto? Sí, va a tener diferentes intereses. Entonces, la andragogía presta atención a estos intereses y motivaciones. Cada uno tiene su motivación. Por ejemplo, si usted está siguiendo una carrera de educación, ¿tendrá una motivación para ser abogado? No, Lice. No, no es cierto, porque esa no es su motivación. ¿Iba a decir algo más? Ya, seguimos, ¿ya? Para esto nosotros tenemos que basarnos en principios, ¿sí? Nosotros tenemos que basarnos en principios. Uno de los primeros principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la participación, ¿sí? El adulto, o sea, el estudiante adulto, es un sujeto activo de aprendizaje, ¿sí? Mire, otra vez nos encontramos con este término, que actúa de manera crítica, analiza, no solo por memoria, o no solo porque le sigue al compañero, sino de manera crítica, ¿sí? Y al ser crítico, tiene ideas diferentes, ¿no es cierto? Tiene ideas diferentes, que muchas veces, como les decía al docente, tal vez ni se le pudo ocurrir esa idea, ¿sí? Entonces él tiene ideas diferentes, ya que su interés, su motivación es ser activo en el proceso educativo, ser activo, no estar como ente pasivo que solamente quiere el título y se acabó, sino lo que quiere es conocer el tema. Sí, obviamente con sus debidas excepciones, ¿no? Con sus debidas excepciones. Ustedes saben que en la vida sí hay excepciones, ¿sí? Entonces no es que el 100% de adultos tienen motivaciones, ¿sí? Tienen tienen el mismo pensamiento crítico, ¿no? Algunos pueden decir, no, yo solamente quiero el título y se acabó, ¿sí? Pero en cambio, la mayoría es por aprender, como dijo Fernanda, ¿no es cierto? Por adquirir conocimientos que a nosotros en el transcurso del tiempo nos ayude a ser mejores docentes, ¿sí? A ver, por ejemplo, Tania, dígame usted, ¿tendrá las mismas motivaciones a lo que inició tal vez, a lo que se dedica? ¿Las mismas motivaciones que ahora? No, Lice. ¿Y ahora en qué variaría? ¿En qué cree usted que variaría? Ahora tal vez, como les decía, ¿no es cierto? Que mientras pase el tiempo, usted va a haber tenido más experiencia, más situaciones que... Más conocimientos o ir a hacer más investigaciones. Nos vamos a más haciendo, viendo más diferentes ideas, cambio de ideas. Ya, muy bien, ¿no es cierto? En función del conocimiento, en función de la experiencia, nosotros vamos teniendo más motivaciones que al inicio de nuestra carrera, ¿sí? Que al inicio de nuestra carrera.
Ahora, otro de los principios es la horizontalidad. Mire, se vuelve a repetir esto de la horizontalidad. El docente y el estudiante adulto tienen características similares referente a características, ¿sí? Ustedes y yo vamos a tener tal vez un buen número o un buen porcentaje de motivaciones similares, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a tener tal vez las mismas motivaciones, ¿sí? O similares, porque no puede ser exactamente iguales porque somos un grupo heterogéneo, mientras más pasa la edad. Sobre todo dentro de las mismas áreas del conocimiento, ¿sí? Con el ejemplo que les dije hace un momentito. Todos los que seguimos para educación vamos a tener motivaciones muy similares, no iguales, pero similares. Existe una relación en el mismo nivel, ¿sí? Tanto el que enseña como el que aprende. ¿Sí? Tiene relación, tanto el que enseña, por ejemplo, ustedes como docentes, ¿sí? Con sus estudiantes, si ustedes tienen estudiantes mayores de 18 años, ¿no es cierto? Van a tener eh, relación, ¿sí? En el mismo nivel. Obligaciones familiares, laborables y conductas que a cada uno le hace individual, ¿sí? Que le hace compartir dentro del mismo nivel. ¿Por qué? Porque ustedes, tanto ustedes como los estudiantes van a ya ser adultos, ¿no? Obviamente con tal vez alguna diferencia de experiencia, de conocimientos, pero en sí buscan la misma característica, buscan las mismas motivaciones, tienen las mismas motivaciones y buscan los mismos objetivos, tal vez y probablemente. La flexibilidad. El adulto es autónomo. Nuevamente, mire, autónomo. Sí, cada uno debe, y como docente nosotros debemos impulsar esto, el autoconocimiento, pero no es que les dejamos ahí que aprendan solos, sino que guiarles hacia ese camino, hacia ser autónomos, que ellos no se queden solo con el conocimiento que se dé en el aula, sino que investiguen más allá, que vayan más allá, con ejemplos prácticos. Sí, entonces, cuando yo como docente no le doy algo de los temas que ellos buscan por sus necesidades, ¿qué empiezan a hacer los estudiantes nuestros? A rechazar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a decir, pero yo no tengo esa necesidad, ¿sí? Yo no tengo esa necesidad. ¿Para qué estaré aprendiendo esto? Porque yo no necesito. Y eso es lo que les decía la clase anterior, ¿no? Muchos de los estudiantes nos preguntan, pero ¿para qué me sirve? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que relacionar y hacerle a nuestros estudiantes encontrarle el sentido de lo que está aprendiendo, ¿sí? Y nosotros debemos tener más flexibilidad con el estudiante, ¿sí? Más flexibilidad, ¿sí? Porque se debe cumplir con las condiciones que se adapten al contexto, ¿sí? De la persona adulta. Y entonces, nosotros por lo general somos más flexibles, ¿sí? Cuando estamos hablando de andragogía, ¿sí? Debemos ser un poquito más flexibles porque hay más motivaciones y están encaminados las personas, ¿sí? Los estudiantes están encaminados hacia un objetivo y una meta clara, más no los estudiantes de colegio, que cuando hablamos de pedagogía como tal. Aquí vamos a tener algunos ejemplos de educación enfocada en la andragogía. ¿Sí? Lo importante es siempre hablar también, como hemos venido hasta aquí, ejemplificando. Con eso vamos a entender de una mejor manera cada uno de los temas. Y es por eso que ustedes también siempre ejemplificar con sus estudiantes. Diseñar cursos o talleres que permitan a los participantes elegir sus propios objetivos. ¿Sí? Diseñar cursos o talleres que permitan a los participantes elegir sus propios objetivos. ¿Sí? Yo como docente no puedo decir a mi estudiante, a ver, el objetivo va a ser tal. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Talleres enfocados a que ellos mismos cumplan con sus objetivos, que ellos mismos se marquen esos objetivos. También estrategias, sí, vean, otra vez nos topamos con los debates y las discusiones, casos prácticos. ¿Qué es lo que están haciendo por lo general ahora en los colegios o en la ley anterior? ¿Qué hacían al final del bachillerato? No sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿Qué es lo que saben hacer en vez de la evaluación eh, final del bachillerato?
La vinculación con la sociedad. Ya, y hay otra investigación que ellos hacen. Se llama el famoso estudio de caso. Sí, estudio de caso. Entonces, en ese estudio de caso, la educación, sí, el docente, el sistema ya le está preparando, sí, para que entre a la andragogía, para que entre al conocimiento ya en sí de la universidad y en los institutos, sí, para que ellos puedan ya estudiar, sí, estudiar de una forma crítica. Sí, por eso se dan estos estudios de caso, para que ya ellos se vayan adaptando a la metodología de la universidad y no les coja de nuevo esta situación del pensamiento crítico. Entonces nosotros debemos siempre estar enfocándoles en discusiones, debates, casos prácticos, simulaciones y, como les decía, los proyectos, que son los estudios de caso. Simulaciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué significa simulaciones? Yo simulo algún problema, ¿sí? Algún problema que se está presentando en tal o cual, bueno, dependiendo de la carrera, para que ellos mismos sepan resolver, siguiendo un método científico, nunca se olviden, siguiendo pasos, siguiendo procesos, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Observación, análisis, ¿sí? Investigación, estudio, conclusiones, ¿sí? Bueno, al comienzo los objetivos, ¿no? Que son los primeros que se deben plantear. Ya, y otro ejemplo es fomentar la reflexión crítica y el intercambio de experiencias entre dos adultos, ¿sí? Conocimientos y habilidades. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que yo hago de mejor manera? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que irles enfocando. Por ejemplo, si nosotros sabemos que a nuestro estudiante le va bien con un debate, entonces tengo que hacerle a mi estudiante que saque adelante ese debate, ¿sí? Y obviamente, para que no se quede rezagado en el resto de procesos, también tengo que hacerle participar en otros tipos de cosas, ¿no es cierto? Para que ellos vayan teniendo y vayan mejorando su conocimiento y su, y su situación, su investigación práctica, ¿sí? Entonces nosotros le vamos eh, a enfocar en lo que él sabe, en los conocimientos y habilidades que a él le gustan, pero sin dejar a un lado de los otros tipos de conocimientos para que se vayan anclando todos este tipo de cosas, como ya dijimos, ¿no? Discusiones, casos prácticos, simulaciones, proyectos, ¿sí? Enfocados en la reflexión crítica e intercambio de experiencias. Por ejemplo, vamos a ver a alguien para ver si es que me responde. A ver, Esteban, ¿usted siempre sí conversa a veces con sus estudiantes, con sus compañeros de trabajo? Sobre intercambiar experiencias de lo que ellos han vivido o no. ¿Cómo está, Magister? Sabe que sí, yo a veces converso con mis compañeros de trabajo sobre experiencias vividas con los alumnos y Ya, y con sus estudiantes, intercambiamos comentarios y opiniones. ya, muy bien. Y con sus estudiantes, tal vez sí ha intercambiado esas experiencias. Algunas veces he comentado experiencias vividas en clases anteriores, en cursos similares, eh, pero no mucho, o sea, cosas básicas que pienso que sí debemos platicar y conversar. Ya, muy bien. Gisela, ¿y usted ha hecho que sus estudiantes intercambien experiencias tal vez en algún trabajo de reflexión crítica? Perdón, magíster, no podía activar el audio. No se Eh, preocupe. Mire, la verdad no he trabajado con niños ni estudiantes así de adolescentes, ¿no? La experiencia que tengo es con personas con discapacidad Ya, y ha sido una experiencia eh, reconfortante porque a través de las experiencias que ellos han tenido, uno eh, gana mucho conocimiento y también mucha sensibilidad ante lo que ellos viven cada día. sí, 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 muy, sí, así es. Por ejemplo, ahí.
ahí estamos practicando la horizontalidad, ¿no es cierto? La horizontalidad también, ¿no? En donde nosotros adquirimos conocimientos, adquirimos experiencia de nuestros estudiantes y ellos de nosotros también, ¿no es cierto? La horizontalidad nunca debe dejar eh, de estar por delante. Entonces nosotros tenemos que fomentar en nuestros estudiantes, sobre todo en la andragogía. ¿Qué significa? Sobre todo en los estudiantes mayores de 18 años. Ya, y siempre proporcionar retroalimentación. Como decíamos en las exposiciones, ¿no es cierto? Siempre retroalimentar, ¿sí? Siempre retroalimentación, sin irnos en contra de su autonomía y responsabilidad, ¿sí? Sin irnos en contra de eso. Siempre nosotros debemos retroalimentar. Si bien el conocimiento es autónomo, pero nosotros tenemos que retroalimentar siempre, ¿sí? Porque a veces hay errores, ¿no es cierto? A veces hay errores de conceptos y de pensamiento crítico en donde ellos tal vez piensan de una manera, ¿sí? A pesar que es pensamiento, ¿no es cierto? De lo que ellos creen, ¿sí? Pero a veces piensan erróneamente algunos temas que, ¿sí? Deberían ser positivos, ¿no? Entonces siempre tenemos que retroalimentar y adaptar el contenido y la forma de presentación a las características, ¿sí? Diversidad, ¿sí? Cultural, lingüística y cognitiva. ¿Qué es esto de la cognitiva? ¿A qué se refiere esto de cognitivo? ¿Será el conocimiento como tal o no? Verónica, ¿qué será eso de cognitivo? ¿Será el conocimiento? Sí, claro, maestro, también viene a ser parte del conocimiento, tal vez de lo que tiene la persona, o sea, de lo que ya conoce y lo que se puede aportar. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Gracias por su aporte. Mire, el contenido y la forma de presentación, las características, la forma cultural, lingüística y cognitiva, nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Tenemos que adaptarle, ¿sí? Tenemos que adaptarle, ¿sí? Siempre tenemos que adaptar. No se olviden que, sobre todo, el currículo es flexible. ¿Qué significa flexible? Que nosotros tenemos que adaptarle a la realidad, ¿sí? A la vida diaria. Sí, entonces, tanto en estudiantes como en adultos, nosotros tenemos que adaptar a la realidad. Y ahora vamos a hablar de algunas relaciones pedagogía-andragogía. ¿Sí? En cuanto a lo que tiene que ver al objeto de estudio, la pedagogía, sí, ya está más que visto prácticamente esto, ¿no? Está conformado por niños entre 4 y 12 años, ¿sí? Adolescentes 12 y 13 años y hasta la final de los 18 años de edad. En cambio, la andragogía prácticamente es las personas a partir de los 18 años. Sí, esa es la diferencia entre objeto de estudio, entre pedagogía y andragogía. Ahora, metodología. Metodología es la forma, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a llegar a nuestros estudiantes? En la pedagogía tiene a su disposición un conjunto de métodos que con frecuencia utiliza para llevar a la práctica el proceso relacionado con enseñanza-aprendizaje. Métodos didácticos. ¿Qué significa esto de método didáctico? ¿Dónde tengo que ser más didáctico? ¿En la pedagogía o en la andragogía? La pedagogía. En la pedagogía, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos hablando de niños, de adolescentes, que necesitan más procesos. Si yo no les, em, si ellos no me entienden de una forma, tengo que cambiar sobre la marcha. Si tampoco me entienden, tengo que utilizar otro tipo de metodología, ¿no es cierto? Tengo que cambiar. A veces utilizamos metodología que en la teoría a veces ni hay, ¿no es cierto? Sí, a veces nosotros buscamos la manera para que nuestros estudiantes en la pedagogía puedan aprender y puedan entender. En cambio, en la andragogía, tiene que ser dentro de un campo específico. Sí, nuevamente, ¿no es cierto? Sí, en un ámbito específico. No puedo decir algo general, ¿sí? No puedo decir algo general. ¿Por qué? Porque ya están enfocados en una carrera, están enfocados en una motivación, ¿sí? En una motivación. Entonces, yo tengo la motivación de ser docente, entonces tengo que darles las herramientas y recursos y relacionar a la vida diaria con la vida del docente. Si estoy siendo docente de ingeniería
o de arquitectura, tengo que enfocarle hacia la vida diaria de esa carrera. Si yo soy, etcétera, ¿no? O sea, solo como ejemplo. Sí, entonces nosotros tenemos que ir relacionando dependiendo a qué grupo de estudiantes yo estoy dando la clase. Sí, siempre siendo sumamente específico en la pedagogía. Algunos ejemplos metodológicos aplicados en la pedagogía. Sí, basado en problemas. Sí, el ABP nuevamente asoma aquí, ¿no? ABP. Un problema real, ¿sí? A ese problema real yo lo analizo, lo investigo y le doy una solución. Método científico también tenemos que relacionar con un método científico. Entonces, análisis, investigación y solución, ¿sí? Miren, siempre nosotros nos enfocamos aquí en la pedagogía en la solución de un problema, ¿sí? Nuevamente, ABP, un problema, un estudio de caso. El aprendizaje colaborativo, que fomenta la interacción y el intercambio de experiencias, ¿sí? Experiencias, ¿sí? Grupales, trabajos en donde cada uno de los integrantes estén dando sus opiniones, dando sus experiencias, dando sus conocimientos, ¿sí? Ese es otro de los ejemplos que nosotros debemos aplicarlos. Autodirigido. ¿Qué será autodirigido? ¿Quién me dice? Tania. O alguien que le pueda ayudar. De pronto que uno Sí, buenas mismo noches. se dirige. ¿Ya? ¿Alguien iba a Uno hablar mismo. también? Sí, correcto. Sí, también decía, claro, está dirigido por uno mismo, sí, así como su autoeducación, se uno mismo, entonces también se dirige, se autodirige, se guía, se autoguía a uno mismo. Ya, muy bien, muy bien. Siempre es importante escucharles a ustedes también. No se olviden que siempre debemos tener la horizontalidad, ¿no? Sí, la horizontalidad también. Muy bien, ¿no es cierto? Es el aprendizaje autodirigido. Solo los estudiantes se dirigen, pero siempre no se olviden con nuestra guía. Siempre con nuestra guía. Pero ellos se autodirigen. ¿Sí? Al dirigirse solitos, ¿sí? Al autoeducarse solos, ¿qué es lo que deben tener? ¿Qué características? Sobre todo la responsabilidad. Porque si yo digo, entonces, si hablamos de responsabilidad, ellos solitos no van tal vez a responsabilizarse. Nosotros debemos trabajar en eso de la responsabilidad como docentes. Como docentes nosotros tenemos que trabajar en eso de la responsabilidad. ¿Sí? Definiendo sus propios objetivos. ¿Por qué la responsabilidad? Porque, ¿Por qué la responsabilidad tal vez? ¿Por qué? Porque si yo ya, ¿por qué la responsabilidad? Porque a veces como ellos solitos se dirigen, podemos fallar en la responsabilidad, no podemos ser responsables, hago el trabajo a medias, no cumplo con las metas, no cumplo con los objetivos y empieza el fracaso de la actividad. Y empiezan un fracaso tras otro, ¿no? Porque a veces un trabajo mal hecho, un trabajo que no cumple con las expectativas, ¿qué es lo que ocurre con el estudiante? Empieza a ver la diserción, ¿no es cierto? Sí, empiezan a salirse los estudiantes de la carrera. Ustedes saben que en la universidad, en los institutos superiores, ¿sí? Esto de abandonar el estudio es muy común. ¿Por qué? Porque en cualquier proceso de en cualquiera de los procesos de la andagogía puede ocurrir algún daño, algún problema en ellos, ¿no es cierto? Como esto, ¿sí? Como en estos trabajos sobre todo, los trabajos autodirigidos. Entonces, la principal razón prácticamente para que ellos abandonen el sistema educativo superior es porque el objetivo mismo de la andagogía, ¿no es cierto? Que es autoeducarse. Entonces, ellos como no asumen la responsabilidad, no cumplen, ¿sí? Abandonan el estudio. Eso nosotros tenemos que trabajar bastante en eso también, ¿sí? En trabajar sobre la responsabilidad. Ya, también otro de los ejemplos es el aprendizaje experiencial, ¿sí? Experiencias, vean, ¿sí? Experiencias, reflexión crítica,
sobre algo que les marcó, sobre conocimientos previos, sobre experiencias en su trabajo, experiencias con grupos anteriores, etc. Y el aprendizaje reflexivo. Tenemos que ser reflexivos, que promueve el desarrollo y pensamiento crítico y creativo. Crítico. Siempre hablamos de crítico y solución de problemas, mire. ¿Sí? ¿Mediante qué? Cuestionarios, mediante una evaluación de todo lo aprendido. Ya. Ahora las estrategias. ¿En qué consiste esto de las estrategias? Ya sabemos que son estrategias, ¿no es cierto? Proporcionar práctica docente respectiva a los recursos y procedimientos. ¿Sí? Conocimientos, autoconocimiento. Ya hablamos del trabajo colaborativo. Ya hablamos de los trabajos de estudios de caso, de los debates, de estudios reflexivos, de situaciones experienciales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y todo eso relacionarlos a un tema específico, ya que es andragogía, ¿no? Ya que es andragogía, o sea, son ya eh, la profesión en sí, ¿no es cierto? Es la profesión en el que ellos van a sustentar el resto de su vida. ¿Sí? De ahí va a salir el sustento de su vida, el sustento de su familia. Eso es una de las motivaciones que les lleva a los estudiantes de los institutos superiores y universitarios y maestrías, y etcétera, ¿sí? A seguir este sistema, ¿sí? Porque eso les va a servir para el resto de su vida. Es por eso orientales, es importante orientales desde que ellos están en el bachillerato, orientales hacia dónde van sus gustos, hacia dónde van sus motivaciones, ¿sí? Para que ellos se encaminen más fácilmente, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado de esto de las estrategias, y para prácticamente terminar sobre esta situación, la clases de educación, ¿no es cierto? Tenemos la infancia o niñez, que hablamos ya, ¿sí? Em, de 7 años como máximo, que es desde el nacimiento. ¿A qué hacen aquí los estudiantes? Lo que hacen es, sí, estudiantes, niños, porque 1 mes, 2 meses, 3 meses todavía no van al sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este grupo los niños? ¿Qué es lo que hacen? Entrenamiento y adiestramiento del desarrollo de las habilidades. ¿Sí? Las finas, las gruesas y todo eso, ¿no? Dentro de que están las psíquicas, motoras y el enriquecimiento de los aspectos afectivos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si no hay esto de la responsabilidad familiar. Por ejemplo, algunos de ustedes han de ser docentes de inicial 2, primero de básica. ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando no hay un afecto en la casa? Cuando no les brindan afecto en el hogar. ¿Qué suelen hacer los niños a los profesores cuando llegan al salón de clases? ¿Será que les van corriendo a abrazarle o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿por qué van corriendo a abrazar muchas veces a la profe, al profesor? Porque tal vez en su hogar no hay una responsabilidad familiar, ¿no es cierto? No hay aspectos afectivos, no hay comunicación. Entonces, ¿ellos qué buscan? En otro lugar, ese afecto, ese afecto. Pero no se olviden que siempre a los estudiantes debemos tratarles un poquito con distancia, ¿no es cierto? Porque a veces se puede mal entender la situación. Sí, entonces yo sé que a veces es importante que los niños vienen con ese afecto, abrazarles, pero a veces se puede dar a malos entendidos. Entonces es preferible todo eso ser un poco equilibrado en esto. Desde los 7 a los 12 años, el énfasis va a estar dado sobre la observación y manipulación de objetos concretos. O sea, lo tangible, lo que se sienta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hablo de octavo de básica, que tiene 12 años, y estoy hablando de la célula, mediante cómo aprenderán ellos con la célula.
como ejemplo nomás, ¿no? Porque ahí puedo poner un sinnúmero de ejemplos. ¿Cómo aprenderán si digo que a esa edad se aprende de forma tangible? Objetos concretos. Tal vez llevarles, ¿qué? Una maqueta, ¿no es cierto? Una maqueta. Tal vez hacerles a ellos que realicen esa maqueta, ¿sí? ¿Para qué? Porque de esa manera ellos aprenden. Desde los 7 a los 12 años. Ya. Ahora, el carácter instruccional que predomina debe limitarse a la lectura, escritura y nociones numéricas, ¿sí? Siempre. Porque eso es lo importante. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda aprender, ¿no es cierto? Es por eso que en la nueva ley, sí, en la nueva ley de educaciones, ¿qué es lo que dice? Que prácticamente solo pueden perder, ¿sí? O repetir el año solamente si no aprueban ¿qué asignaturas? A ver, ¿quién me dice qué asignaturas? Matemáticas y lengua. Matemáticas y lengua. Y el resto de materias, si no aprueban, tienen que hacer refuerzo, ¿sí? Entonces, por eso es que ahora en la actual ley, como les digo, principalmente está enfocada en la matemática y en la lengua. Y obviamente, la lengua es la lectura, la escritura. Y en la matemática, las nociones numéricas. Ahora vamos a hablar del adolescente o periodo transitorio. Desde los 12 años hasta los 20 años, ¿no es cierto? O sea, es el último periodo antes de entrar a la andragogía, ¿sí? O hasta el inicio de la andragogía. Instruccional. Instrucciones. Deben basarse en instrucciones. ¿Qué significa? A ver, Esteban, ¿qué opina si en un colegio yo le digo a mis estudiantes que deben los días miércoles venir con el diario y los días jueves con educación física? ¿Estaré bien o estaré mal? O alguien que le ayude, por favor. Dependería del horario o el calendario que estuviera previsto para las clases. Y estoy hablando de eso, de un aspecto instruccional o no. ¿Que el estudiante debe cumplir instrucciones? Mm, Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? El estudiante debe cumplir Cumplir instrucciones. normas. Son normas que debe cumplir. Correcto, Sí, normas. ¿Por qué? Porque si nosotros en normas. esa edad no le hacemos cumplir normas, no le hacemos cumplir instrucciones, ¿qué pasará con el estudiante luego que tenga más de 20 años? ¿Adquirirá responsabilidad o no? No se ajusta a ninguna norma y va a estar descarriado más bien. Exacto, va a fracasar, va a fracasar. Es por eso lo importante en que, sobre todo en esta edad, se cumplan normas, ¿sí? Sobre todo los docentes, ¿qué debemos entonces trabajar en este periodo? En las normas, ¿sí? En las normas, porque si no le hacemos cumplir las normas, luego vamos a tener un estudiante descarriado, como dijo, ¿no es cierto? ¿Sí? Descarriado, que ya no va a hacerse responsable de sus trabajos, ¿sí? Que es lo principal, el principal parámetro para la andragogía, ¿no es cierto? Entonces, un niño que no, o un adolescente que no acata normas, ¿sí? Instrucciones, luego se le va a hacer completamente difícil autoeducarse, porque él, como es autoeducación, ¿sí? En la andragogía, ¿qué es lo que ocurre? Ya prácticamente no va a cumplir con su responsabilidad de autoeducarse y va a estar descarriado y probablemente no termine su carrera, que en un inicio empezó o a veces ni siquiera entró. Sí, entonces no les va a gustar las normas cuando ellos ya tengan su edad, cuando ya tengan sus 22, 23 años, ya no le va a gustar acatar normas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar principalmente en la adolescencia y en las normas, en las instrucciones, para que luego el estudiante se le haga fácil en la andragogía, ¿sí? Se le haga fácil luego de los 20 años. Sí, también aquí razonamiento, aquí empieza el razonamiento, solución de problemas. Y dentro de esta solución de problemas estamos hablando de matemática, física, química, ¿no? Literatura, historia, etcétera. ¿Sí? Entonces, y con ayuda de la tecnología, con ayuda de la
tecnología. Entonces, nosotros tenemos que solucionar problemas desde esta edad ya, para que cuando entren a la andragogía, ¿sí? Cuando ya entren al proceso de que ellos tienen que aprender en los, en la parte universitaria o de institutos, ya no se les haga difícil porque ya va a tener su responsabilidad, ya va a acatar normas, y ahora sí, sin que nadie le diga, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Aquí empieza la autorresponsabilidad. Pero siempre, no se olviden, guiado y orientado por el docente, siempre. ¿Sí? Nunca debemos dejarle a un lado nuestra guía. Ya, las instituciones de educación superior, desde los 20, bueno, en la realidad, sí, ya en la realidad es desde los 18, 19 años, ¿no? Hasta los 30 años, ¿sí? A la profesionalización, profundizando el aprendizaje científico. Siempre lo científico. ¿Sí? Perfeccionar y crear nuevos conocimientos. Por ejemplo, ¿cuál es el último nivel de educación superior, no es cierto? El último, o cuando ya no hay más, el último eslabón, es el de PhD, ¿no es cierto? El de PhD. El de PhD, por ejemplo, ya es ya una investigación pura, ¿no? Una investigación. Entonces, para que lleguen a ese nivel, desde los primeros semestres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Profundizar el aprendizaje científico, ¿sí? Y guiarles hacia eso, hacia la investigación. No solamente darles todo listito para que ellos aprendan, listito para que ellos estudien, no, sino enfocado a que ellos hagan investigación, ¿sí? Creando nuevos conocimientos, ¿sí? Para que mejoren el bienestar social y la supervivencia de la especie. O sea, eso se debe trabajar no como personal, sino que en un inicio va a ser personal, pero esto va a ayudar a que la estructura social cambie, que la estructura social mejore. Sí, por ejemplo, un docente bien preparado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear estudiantes bien preparados. Y esos estudiantes bien preparados van a hacer, ¿sí? Van a cumplir su trabajo bien y van a ayudar al resto de personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Al resto de personas. ¿Para qué? Para crear un bienestar de la estructura social. Institutos universitarios, ¿no es cierto? Eh, es dar oportunidades. Hay institutos que no solamente es desde los 18 o 20 años, sino sobre los 35 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser eso? Sí, ¿para qué nos ayudará eso a los estudiantes, ¿no? A las personas. ¿Para qué harán esto? Para dar el mismo o las mismas oportunidades. ¿Sí? Perdón. Dar oportunidades de estudio a quienes por cualquier circunstancia dejaron de estudiar. A veces, a los 20 años en pleno estudio, dejaron de estudiar porque tal vez se dedicaron a trabajar, empezaron a tener experiencia, pero lo que les hace falta es el título, ¿no es cierto? ¿Sí? Y un poco de conocimiento más objetivo, más que simplemente empírico. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar un instituto que les brinde esa educación. Y si no hubiera estos institutos, se quedarían ahí, ¿no? Entonces, los institutos pueden dar, y la universidad puede dar esta oportunidad para quienes no hayan culminado sus estudios también, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre los 35 años. Es por eso que ahora se estudia personas de 30, 40, 50, 60 años, están en los institutos y están en las universidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen las mismas oportunidades que tal vez los estudiantes de 18, 19, 20 años. ¿Sí? Y siempre pensando en satisfacer las necesidades del estudiante. ¿Sí? Obviamente, siempre basándonos en las necesidades intelectuales, en el conocimiento. La evaluación. Eh, Aquí, ¿cómo es lo que se va a evaluar, no es cierto? Siempre reorientar al estudiante, ¿no? Reorientar en problemas prácticos, debates, como les decía,
procesos administrativos, formación, análisis crítico. Siempre no mucho en la situación de preguntas objetivas, que significa decir sí, no, se acabó, o verdadero o falso, sino más bien un análisis, ¿sí? Más bien un análisis, una resolución de problemas. Aquí, por ejemplo, si hacemos un estudio de caso, les voy a preguntar, si aquí, Fabiola, si aquí hacemos un estudio de caso, ¿podremos aplicar una lista de cotejo, una rúbrica? O alguien que le ayude. Sí, podemos aplicar una rúbrica, sí, nos da los parámetros justamente para eso. Muy bien, ¿no es cierto? Sí, nosotros en esto, en esta evaluación, sí podemos aplicar una rúbrica, una lista de cotejo, ¿sí? En donde, en donde eh, nosotros como educadores, vamos a calificar la solución del problema, ¿no es cierto? El proceso que ellos tienen en las ABP, por ejemplo, ¿sí? En el debate, ¿sí? Su manera de identificar el problema, su manera de solucionar el problema. En los diseños curriculares pedagógicos y andragógicos se detectan diferencias, como ya les habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hemos hablado de muchas diferencias en cuanto al objeto, a la metodología, la evaluación pedagógica. La carencia de una adecuada madurez y suficiente experiencia, ¿sí? Van a, profesor, maestro, en los niños, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué pasará aquí? Solo se va a evaluar objetivamente, ¿no es cierto? Como les decía, ¿no? Sí, solo objetivamente. ¿Por qué? Porque solo es, conoce o no conoce muchas veces, ¿no? A pesar que sería importante aquí también hacer como les hablé la parte de pedagogía, que tenemos que también evaluar con rúbricas y lista de cotejo en donde cumplió o no cumplió, resolvió problemas, no resolvió problemas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que inferir esa incapacidad tal vez del estudiante si lo logró o no, para luego guiarle, para luego guiarle y ver qué es lo que está pasando con él y poder mejorar el proceso. Ya. Aquí como también al inicio de la clase les dije, también puede y darse una autoevaluación, ¿sí? Una autoevaluación y la del docente que es sí, docente y del compañero que es autoevaluación que él se realiza, ¿sí? El compañero y el docente que aquí tenemos a la hetero y la coevaluación, ¿sí? Unidireccional. Nosotros debemos calificarles a nuestros estudiantes también. En cambio, en la coevaluación, ¿sí? Nosotros debemos de calificarles. Y en la heteroevaluación, en cambio, nuestros compañeros deben calificarles, ¿sí? Es bidireccional. En cambio, donde el docente califica es solamente unidireccional. Solo nosotros le calificamos. Y estos resultados siempre deben ser cuantificados, ¿sí? ¿Para qué? Para luego, solo para poner una nota para castigar o para mejorar los procesos, ¿sí? Nosotros debemos esto no solamente como castigo, sino para mejorar los procesos de aprendizaje. Ya. La evaluación, ¿sí? En estos niños en la pedagogía, es un instrumento con el cual el pedagogo, o sea, el docente, ¿no es cierto? El que enseña, el que está a cargo de la materia, ¿sí? Puede demostrar la dirección y supervisión de la efectividad de su ejercicio profesional, ¿sí? ¿Mediante qué? Sí, ahora nosotros mientras mayor resultados tenemos en el aula, o sea, mientras más han cumplido con los objetivos, el pedagogo, el docente, quiere decir que está cumpliendo de una forma más cabalmente, ¿no es cierto? Más completa su trabajo, ¿sí? Siempre enfocada en los contenidos programáticos, siempre. Si yo planifico algo, ¿qué tengo que hacer si yo planifico algo, Fernanda, Paul, Fabiola? ¿Qué tengo que hacer en función de esa planificación?
¿Tomaré otras cosas o haré otros No, trabajos o tengo que tengo que guiar? trabajar lo que planifiqué, tengo que trabajar lo que planifiqué. Muy bien, ¿no es cierto? Correcto, tengo que trabajar en lo Tiene que planificado. cumplir esa. Sí, muy bien, correcto. Sí, así es, ¿no es cierto? Debemos cumplir con esa planificación, o si no, ¿para qué nosotros realizaríamos la planificación? Sería en vano, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que cumplir con la planificación, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir un proceso. Porque si yo no cumplo con la planificación o si yo me invento los temas, si yo hablo de otras cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con la planificación, pero con el currículo, no estamos haciendo nada prácticamente. ¿Sí? Entonces, en la niñez, en la adolescencia, el docente es el que determina si no, ¿sí? Si no o si es que sí, hubo aprendizaje, mediante todos los procesos, ¿no es cierto? Evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, etcétera, ¿no es cierto? Durante todo el año lectivo o en el caso, en la andragogía durante el semestre. Eh, También nosotros tenemos que ver que, y les he repetido varias veces, ¿no es cierto? No es evaluar para castigar, para amenazar o para decir, hoy te vas a sacar 0 porque no estudiaste, no, sino para qué, para Para mejorar. exacto, para controlar y ver cómo está el aprendizaje de nuestros niños o Mejorarlo. nuestros. Ya, no le escuché, ¿puede repetir, por favor? Ya, entonces, Para poder dar tutorías y aumentar conocimientos. correcto, ¿no es cierto? No es para castigar, no es para decir, hoy te sacaste 0, hoy te jalas del año, hoy te jalas del semestre, no, sino es más bien para eh, mejorar estos procesos, para controlar qué es lo que pasa, por qué no está aprendiendo, qué es lo que ocurre, ¿sí? Pero para eso tenemos, como hemos mencionado, y ustedes saben en la práctica, todo el año lectivo, ¿no? No es que al final, o solamente al final vamos a decir, no, es que él no aprendió. No, por eso está todo el año lectivo para mejorar estos procesos y algo está fallando, entonces nosotros sobre la marcha tenemos que ir cambiando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, en cambio, la evaluación andragógica, em, ¿qué tenemos que hacer aquí en esto de la andragogía, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta las actividades de planificación, la programación, la administración, la evaluación de sus aprendizajes, ¿sí? Siempre basado en la motivación, ¿sí? Siempre basado en la motivación, nosotros tenemos que dirigir todo eso. Sí, ya hemos hablado de técnicas, ya hemos hablado de instrumentos de evaluación, ¿sí? En donde nosotros tenemos que hablar, otra vez, ejemplificando, ¿no? ABPs, debates, experiencias. Solo el estudiante adulto puede evaluarse y establecer criterios y estimaciones, ¿sí? Un criterio, ¿sí? Juicios objetivos, ¿sí? Pero, obviamente, con sus debidas excepciones, ¿no es cierto? No siempre. La mayoría va a poder hacer eso, pero un poco porcentaje va a decir, no, yo sí aprendí, a pesar de no haber aprendido, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre debe ser horizontal y participativo. Horizontal, como les dijimos, que va a haber una horizontalidad, un conocimiento de bidirección, ¿entre quién? Entre el docente y el estudiante. Y participativa, ¿sí? Que el estudiante es activo. Debe responder, debe solucionar problemas, debe estar activo en todos los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y resolución de problemas más reales. Ya. Bueno, ahora sí. Cuéntenme cómo les ha ido en esta segunda tutoría. ¿Dudas, inquietudes? Por mi parte, no, profe, muchas gracias. Sí quedó todo, sí Todo quedó todo comprendido. ¿Sí está claro? Sí, 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 profe. sí, sí, ¿Sí sí, les está gustó, claro. sí les gustó la asignatura?
Sí, magnífico, magnífico, excelente. Sí, maestro. Muy bien tus Sí, clases. sí, magíster, muchísimas gracias Ya por verán, su en estos, intervención. ya, sí, sí, igual, a mí me gusta siempre que ustedes también participen, sean activos, como lo que acabamos de ver en la clase, ¿no es cierto? Siempre ser activos, siempre ser propositivos, siempre dar un criterio personal, no destructivo como habíamos hablado, ¿no es cierto? Sino más bien constructivo en función del conocimiento. Ya verán, yo les voy a hacer algunas preguntas, o sea, más o menos como preparándoles para el examen, ¿sí? Sí, algunas preguntas basadas, ¿no? Bueno, no preguntas específicas porque no se les puede dar el examen como tal, pero sí más o menos basadas en los temas que se abarcó en estas dos tutorías. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya, entonces yo les voy a hacer algunas preguntas, pero me gustaría que ustedes vayan respondiendo, ¿sí? Algunas más o menos enfocadas, como les digo, ¿sí? En qué temas vamos a estar trabajando me parece que es el día de mañana, ¿no? Que ustedes dan la evaluación. Y a ver, ¿por qué estudian los, mm, los adultos? Para adquirir una mejor información, para aprendizaje. ¿Ya cuál adquiere más? Porque tienen ya una motivación, estudian con un Ya, propósito. un propósito, una motivación, ¿no es cierto? Los estudiantes de de los institutos superiores ya están enfocados en una profesión prácticamente, ¿no? En algo que ellos quieren ser, para que sea el sustento diario, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de los tipos de pedagogía, cuando nosotros estábamos enfocados más en ver los recursos de los estudiantes, o sea, ¿qué era eso? O sea, ¿referente a qué o cómo? A la parte social. Ya, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser docentes sociales, ¿no? Docentes sociales, que debemos mandar nuestras actividades siempre pensando en todos, no solo en un grupo, ¿no? Es más o menos como los presidentes, ¿no? Los presidentes de la república, ¿no? Tienen que enfocarse en todos, ¿no? No solo en un grupo, sino en todos, ¿sí? Por eso el presidente debe ser social, al igual que el docente. El docente tiene que ser social, en donde eh, un pedagogo social, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en los recursos de todos, no solamente si alguien nos dice, ¿sabe qué? Yo sí puedo. Entonces, como él puede, si han de poder todos y manda ese trabajo. No, en el sentido de la no capacidad intelectual, sino más bien de la capacidad económica, sobre todo, ¿no es cierto? ¿Cuál es más lúdica? ¿Cuál es más lúdica, la pedagogía o la andragogía? La pedagogía. Pedagogía. La pedagogía, Ya, la pedagogía es más lúdica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los niños necesitan aprender, ¿sí? Mediante objetos, mediante juegos, ¿sí? juegos, observando. Correcto, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser lúdica. Pero a un adulto, ¿servirá esto de lo lúdico? No, no. No, No, no. No, Lice, no. casi no va a servir, ¿no es cierto? Porque a veces los adultos, ya como les dije, tienen otras motivaciones y al hacer algo lúdico, hasta a veces ellos dicen, chut, chut, estoy ahorita como, no se van a sentir bien, ¿no es cierto? Se sienten hasta tímidos al hacer cosas lúdicas, ¿no? Se Incómodo, empiezan incomoda. se incomodan, correcto. En cambio, a los niños, en cambio, les fascina esta situación, ¿no? ¿No es cierto? Magíster, disculpe ahí Claro, una preguntita. claro. Y en cuanto a los adultos mayores, por ejemplo, ya adultos que tienen ya su edad de, por ejemplo, de 60 años en adelante, a ellos sí les gusta un poco de estas actividades lúdicas. Correcto. Ya, ahora ahí son los adultos mayores, ¿no es cierto? No se olviden que un adulto mayor ya empieza como a volverse otra vez niño, ¿no? Como a volverse otra vez niño, ¿sí? Entonces, ese sería un estrato diferente dentro de la andragogía, ¿no es cierto? En donde ellos de ley, prácticamente es un estudio más tipo
no en tipo andragogía, sino más bien como, o sea, el nombre debería ser andragogía, pero en sí es más como pedagogía infantil, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ellos sí les gusta jugar, ya se vuelven más niños. Entonces a ellos de ley les toca hacer un tipo de lúdica y mezclando con el conocimiento de andragogía, porque tampoco el 100% lúdico, ¿no? Porque ellos también tienen mucha experiencia. Entonces tenemos que mezclar los dos tipos de pedagogía en las personas de 70, 75 años. ¿Sí? ¿Sí quedó respondida la pregunta? Licenciado, buenas noches. Sí. Buenas Dijiste, noches. muchas gracias. Sí. Está claro esto de la andrología con respecto a, como al grupo que estamos participando en este curso. ¿Y qué pasa con los mayores de edad que son analfabetos? Para el proceso de aprendizaje de ellos no es válido esto de lo lúdico. Yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar con personas analfabetas, pero en ello no es válido este proceso. Verán, como ahí no saben leer, ¿sí? No Claro, saben no saben leer. escribir. Entonces, nosotros tendríamos, como les digo, si estamos hablando de adultos, tendríamos Sí. que trabajar por motivaciones. Pero Ahí. no se olviden que estamos hablando de que son analfabetos. ¿Qué significa analfabetos? Que no han pasado el primer Ningún año de nivel. educación. Ningún nivel. Exacto. Entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Hablar y resolver problemas, pero también de otra forma, ¿sí? De enseñanza ya pedagógica. ¿Por qué? Porque no saben ni leer siquiera. Entonces nosotros tenemos que trabajar las motivaciones, pero tomando en cuenta la pedagogía. Entonces ahí tenemos que relacionar las dos cosas. No podemos olvidarnos de la una de la otra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es adulto, pero también no sabe leer, es analfabeta. Entonces tenemos que regresar y dividir las dos cosas. Tiene que ser pedagógica y andragógica. Ya. ¿Sí? Sí, licenciada. Tenía la idea que así era. Sí. Como cuentan con ellos también las experiencias de vida también, entonces hay Por- una serie de factores ahí que conjugan. Sí, Ya. sí, sí. Como tiene experiencia, ¿no es cierto? Entonces Sí. no podemos dejar a un lado la andragogía. Pero como no sabe leer, no sabe Hay escribir. que aplicar la otra parte. Exacto, correcto. Ya. Gracias por aclararme la duda. Sí, no se parece, estamos. Ya, me hizo. Ya, vamos ahí. Otros temas. Ya, cuando nosotros hablamos de una pedagogía en donde hacemos resolución de problemas, ¿qué tipo de pedagogía estamos abarcando ahí? ¿Será social, normativa, crítica, cuál? Cuando hablamos de resolución de problemas. Lúdica, crítica, social. ¿Crítica? Ya, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo una resolución de problemas. Entonces, al resolver problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver problemas? Tenemos que hacer un análisis, ¿no? Y al hacer un análisis estamos, ¿qué haciendo? Siendo críticos, ¿no? ¿Sí? Siendo Haciendo una críticos. crítica. Claro, muy bien, siendo críticos. Siempre en nuestra vida, por más que nosotros ya no estudiemos, sí, como docentes, sí, a veces nosotros nos quedamos a veces un periodo de tiempo que no quiero darme un poquito de espacio para descansar un poquito en la situación de estudio. Aún así, nosotros tenemos que ser críticos en cualquier posición de nuestra vida. Siempre críticos. Crítico y analítico, porque igual hay que analizar la circunstancia, la situación, los problemas. Claro, ¿no es cierto? Nosotros del rato que somos críticos, ¿por qué somos críticos? Porque estamos analizando situaciones Analizando. previas, ¿no? Correcto. Porque a veces yo les preguntaba a mis estudiantes, les decía, ¿por qué o quién cree en el evolucionismo y quién cree en el se me fue, ya, ¿quién cree en el evolucionismo? ¿Sí? O en el creacionismo, ¿sí? Entonces ellos me decían, yo creo en tal cosa, pero les decía, pero ¿por qué? Es que me dijeron.
¿Será eso una respuesta crítica? No, porque no sustenta su Eh, respuesta. Exacto. Ahí están ustedes para qué? Para sustentar, para hacerles que sustenten esa respuesta, ¿no es cierto? Entonces, hablar y decir, pero ¿por qué? O sea, piense, analice, lea. ¿Para qué? Para que ellos puedan sustentar su respuesta. No porque le dijeron, sino porque yo soy un ente activo en el cual yo leo, investigo y soluciono problemas. ¿Sí? Entonces, nuestras pruebas, ¿no es cierto? Nuestra prueba también está enfocado en eso. ¿Cuál es la teoría que está prácticamente en la actualidad más enfocándose? ¿La cognitiva, la humanista, cuál? ¿O la constructivista? La constructivista es donde uno es el guía, ¿no? Sí, uno es el guía y el estudiante trae sus conocimientos previos. Ya, ¿cuál era una de las evaluaciones, una de las estrategias que nosotros participamos en las dos cosas, en la pedagogía y tanto en la andragogía era el ABP, ¿no es cierto? ¿Qué era el ABP? ¿Qué es el ABP? ¿Proyectos? Ya, proyectos, ¿no es cierto? Sí, proyectos, ¿no? Sí, basado en proyectos. En estos proyectos, ¿qué debe haber? Como les decía, ¿tenemos que investigar o no? Sí, Ya, Sí, plantear hay un, que investigar. plantear un problema. sí, También. En función de un problema tenemos que resolver, ¿sí? Resolver el problema, ¿sí? Y por último, para nosotros poder evaluar qué debe tener el estudiante, un producto. No se olviden, un producto para poder evaluar. Sí, a veces es importante estar guiado bien del producto, ¿sí? Estar guiado y capacitado en esto del ABP. Al comienzo, ¿qué es lo que solía decir? ¿O qué es lo que qué es lo que pasaba? Como los estudiantes tienen matemáticas, sociales, naturales, inglés, se pensaba, y en algunos colegios se trabajaba así, en un producto, pero un producto de todas las materias, un producto para matemáticas, un producto para sociales, para inglés, para naturales. No es así, ¿no es cierto? Es un producto porque es un proyecto interdisciplinario, entonces tiene que ser un proyecto ¿qué? De todas las materias, a menos que sea un proyecto disciplinar. ¿Qué significa disciplinar? Solo de mi materia, ¿no? Al menos que haya un producto solamente o un proyecto solamente de mi materia y sí tiene que haber un producto de mi materia. Pero si es interdisciplinario el proyecto, tiene que haber un producto general. No puedo mandarle 7 productos al estudiante, ¿sí? Porque se va a confundir, va a hacer mal el trabajo y no va a terminar. Ya. ¿Qué tipos de evaluación había o hay? Ya, evaluación diagnóstica, formativa, eh, diagnóstica, formativa y sumativa. Correcto, ¿no es cierto? También está la autoevaluación y ya se me olvidó la otra. Ya, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, ¿no es cierto? La Ya, formativa, por ejemplo, es la que se evalúa todo el tiempo, ¿no? Todo el proceso, ¿sí? Esa es la formativa. La diagnóstica es al inicio no solamente del año, como les decía, ¿no? Sino puede ser al inicio de un tema, para ver qué conoce el estudiante. Y la sumativa es al finalizar, ¿no? Para ver cuánto el estudiante aprendió, ¿sí? Ese es el producto, se podría decir, o la evaluación final.
¿Qué tipo de evaluación hay? Cuando hablábamos de portafolios, técnicas de instrumentos, ¿no es cierto? Hablábamos de ensayos, hablábamos de portafolios, ¿sí? ¿Cuáles son los personajes de la pedagogía? ¿Se acuerdan? Piaget, Platón, Aristóteles, Sócrates, unos son más antiguos que otros que son más modernos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿Platón es más antiguo o más moderno? ¿O Sócrates? Antiguo, Ya, muy como bien. Sócrates. Ya, en cambio, Piaget, Vygotsky, Pavlov, ¿qué son? ¿Más antiguos o más modernos? Modernos. Ya Más son. modernos, sí. Sí, correcto. Ahí estamos hablando en cambio ya de la pedagogía moderna, ¿no es cierto? Que el constructivismo, que el cognitivismo, que el humanismo. Sí, todos esos ya son más modernos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre andragogía y la principal, ¿no? Y pedagogía? Pedagogía. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Ya. Entre La pedagogía. diferencia que la una es aplicable a de menores hasta 18 años, la otra de adultos a partir de los 18 Correcto, hasta ¿no es los cierto? 60, 70. Correcto. Sí, muy bien. Sí, entonces esa es la principal diferencia. Otra de las diferencias es que en la pedagogía, en los estudiantes, hasta los 18 años, ellos estudian prácticamente a veces, o en una gran medida, porque como les decía, no todos, en una gran medida ellos estudian por obligación, porque tienen Obligado. que culminar y se acabó, porque los papás le obligan o por cualquier situación de esas. En cambio, en la pedagogía, en los estudiantes adultos, en cambio, estudian por motivaciones personales, porque eso puede ser el sustento de su vida a partir de que obtengan el título, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal objetivo de la andragogía, más o menos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el principal objetivo de la pedagogía? En la parte de la andragogía, para mí es el tener el conocimiento, pero sustentarlo también. ¿Ya? Sustentarlo, solución de problemas, ¿no es cierto? Y en cambio, en la andragogía, ¿qué decíamos que tenemos que trabajar nosotros principalmente en los estudiantes? Que ellos hagan sus trabajos como autónomos, ¿no es cierto? Autoeducación, ¿sí? Autoeducación, autónomos. Ya, bueno, en función de todo esto, de lo que hemos hablado, entonces, por favor, repasar, ¿sí? Repasar la guía, repasar todo esto de los tipos de pedagogía, de la evaluación, técnicas, instrumentos, ¿sí? Un poquito de historia, ¿sí? Un poquito de historia en donde tenemos que ver cuáles son los padres de la pedagogía, ¿sí? Los padres y los pedagogos modernos, ¿no? Los que crearon este tipo de técnicas, instrumentos, metodologías, ciencias, etcétera, ¿no es cierto? Procesos, ¿sí? Entonces, todos los que crearon todo esto, ¿sí? Entonces, aprender eso, aprender sobre la andragogía, aprender sobre las diferencias entre andragogía y pedagogía. Siempre tener esa diferencia y saber nosotros como docentes de qué manera voy a trabajar en el aula. Siempre en función de ellos, siempre en función de ellos, ¿sí? Siempre pensando en que yo voy a dar la clase, pero para que ellos estén aptos, ¿sí? Para que puedan estar en la vida diaria, para que puedan solucionar sus problemas, para que no se queden al margen de otra persona, sino que puedan competir sanamente, ¿no? Que puedan ellos
si quieren entrar a la universidad, competir con sus conocimientos. Ustedes saben que ahora la competencia es prácticamente, son evaluaciones que el que tiene más puntos es el que ingresa, ¿sí? Solamente el que tiene más puntos. Y en función del puntaje van ingresando a las carreras que ellos han deseado, que ellos quieren, que ellos están motivados por seguir, ¿sí? Ya, entonces, eh, nuevamente, para mí ha sido un gusto haber trabajado en esta asignatura. Así me gustan estudiantes bastante activos, docentes activos, ¿sí? Y nosotros tenemos que fomentar eso mismo en nuestros estudiantes, ¿sí? Ser activos, ser horizontales para que aprendan ustedes y sus estudiantes. No solamente que sus estudiantes aprendan, ni solo una charla magistral, sino que ustedes también sean los que puedan aprender de ellos. Es por eso ser la clase siempre activa. Siempre seguir una planificación. No puedo inventarme y dar la clase algo sin tener la planificación adecuada. Entonces, a veces nos hacen las visitas áulicas y dicen, nosotros qué decimos, pero en una hora muchas veces no se cumple. Sí, tal vez no se cumpla, pero si yo tengo una planificación bastante rígida, bastante completa, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo cumplir cada uno de los elementos, ¿sí? Porque ahí también nos saben dar una rúbrica, ¿no es cierto? Sí, también nos saben dar un proceso en donde nosotros tenemos que verificar qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y solamente es cumplir con el proceso, nada más, ¿sí? Entonces nos quedamos ahí. Por última vez, ha sido un gusto. No sé si es que antes de despedirnos hay alguna duda, alguna inquietud. Muchas gracias, profe. Ya. Entonces nos Muchísimas queda- gracias, Magíster. ya igual, ¿no? Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Hasta feliz luego. noche. Buenas noches. Que se encuentren muy bien. Y suerte en el Bendiciones para examen. todos. Que les vaya súper bien en el examen. Gracias, Magíster. Ya, Bendiciones. igual repasarán, ¿no? Hasta luego.